Hola, soy Jaime Bailey. Nos vemos en un segundo en el programa y gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, todavía soy Jaime Bailey. Yo sé que hay un montón de gente que estaría encantada de que yo dejase de serlo, pero de momento me aferro a seguir siendo Jaime Bailey. Mil disculpas. Y hoy es martes 7 de abril, estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Quiero saludar primerísimamente a nuestro querido amigo y precoz televidente Benicio Ayala, que no se pierde el programa, y a Erwin Pérez. Un gran abrazo a Benicio Ayala y otro gran abrazo para Erwin. Hoy estoy triste y estoy preocupado. Estoy triste porque no voy a poder estar con mi madre pasado mañana jueves, que cumple 80 años en Lima. Y la verdad es que tenía mucha ilusión de viajar y estar con mamá y abrazarla y besarla y decirle cuánto la quiero. Pero no será posible por el momento. De todos modos, ella sabe que está en mi corazón. Y estoy preocupado porque las noticias que me llegan del coronavirus en el Perú no son muy alentadoras. Lo que acabo de leer en el Washington Post y el New York Times sobre la rapidez del avance de la enfermedad en el Perú es como mínimo preocupante, pero iremos a eso más adelante. Porque el Perú tiene ahora mismo la tasa de crecimiento de coronavirus más alta de toda América Latina, por encima de México y de Brasil. Esto me preocupa grandemente. En los últimos 2 días el coronavirus en el Perú ha subido exactamente 30%, por encima de México y de Brasil. Y esto lo computa, lo registra el Washington Post. 30% Perú en solo 2 días, el país donde más rápido crece el coronavirus en América Latina, 29% México, o sea, un punto porcentual menos, y 23% Brasil. Bueno, iremos a eso más adelante. El presidente peruano Vizcarra ha anunciado hoy martes que hay 2.954 casos confirmados de coronavirus, 2.954. Él, como de costumbre, no dice cuántos exámenes se han hecho hoy. Él dice cuántos exámenes se han hecho en total. Entonces, en total se han hecho 21.555. Pero si uno los compara con los que se habían hecho en total ayer lunes, hoy se han hecho poquito más de 1.000. ¿Ah? El problema es que de esos 1.000 exámenes nuevos que se han hecho hoy martes, han salido 393 contagiados, que es casi el 40%, ¿no? Este es un dato alarmante. O sea que de los 1.000 y poquitos exámenes que se hacen en el Perú hoy, casi 400 están enfermos. O sea, casi el 40% de los testeados estaba infectado. Ese es un primer dato inquietante. El otro lo diré después de escuchar a Vizcarra. Vizcarra, como siempre, hace birloque, prestidigitación con los números. Entonces no dice cuántos exámenes se han hecho en el día, sino en total, y al final da la cifra de casos totales confirmados de coronavirus 2.954. Tenemos 21.555 personas que se les tomó la muestra y que se les procesó la muestra, de las cuales 18.601 el resultado es negativo y 2.954 tenemos como resultado positivo. De los 2.954 con resultado positivo, tenemos a 490 pacientes que se encuentran hospitalizados. Y de ellos, de los 490, hay 109 que están en unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Lo que no dice el presidente peruano, y sí lo dicen hoy el New York Times, el Washington Post, y yo tengo la obligación de compartir esta ingrata información con ustedes, mis espectadores, es que la situación de crecimiento, de velocidad de crecimiento del coronavirus en el Perú es muy preocupante. ¿Por qué? Él da la cifra de 2.954 casos confirmados hoy. Ténganse en cuenta además que se hacen muy poquitos exámenes, en promedio 1.000 exámenes cada día. ¿Cuál es el otro índice tan inquietante que recogen el New York Times y el Washington Post? Miren, anteayer, el domingo, eran 2.281. Ayer lunes eran 2.561. Y hoy martes son 2.954. O sea, en apenas 2 días hay 673 casos más. O sea, en apenas 2 días los casos confirmados de coronavirus en el Perú han crecido exactamente 30%. No lo digo yo, lo dice el Washington Post. ¿Por qué es esto preocupante? Porque según el Washington Post, que mide el crecimiento del coronavirus cada 2 días, en este caso de abril 5 a hoy, abril 7, el país que en este momento tiene la tasa de crecimiento más rápida del coronavirus de toda América Latina es el Perú. El Perú ha crecido 30% en apenas 2 días. México ha crecido 29% en 2 días y Brasil ha crecido 23%
en 2 días. Esto es alarmante. Es decir, que primero en el Perú se hacen muy poquitos exámenes, casi el 40% sale infectado y en apenas 2 días el universo de casos confirmados de coronavirus se ha expandido o ha crecido 30%. Y luego uno va a New York Times y uno ve el mapa del mundo y hay algunos países que están con un color más marcadamente rojo, que son los países peores, no donde más casos de coronavirus hay. Más casos hay en Estados Unidos, en España, en Italia, ¿verdad? Y ahora en Francia, en Alemania, que han sobrepasado a China. Sino donde más rápido está creciendo la tasa de velocidad más vertiginosa. ¿Cuáles son esos países? Y yo me he llevado un susto. A nivel global, el primero es India con 48% en 2 días. El segundo es Rusia con 39% en 2 días. Y el tercero es Perú con 30%. Cuarto, después ya vendría México con 29%. Es decir que, cuidado con asumir en el Perú que todo va bien, que todo está bajo control. Yo recuerdo que el viernes 13 de marzo, 2 días antes de imponer la primera cuarentena, Vizcarra salió a decir todo está bien, todo va perfecto, bien encaminado, todo está bajo control. Dijo que en el Perú crecían cada día 4 nuevos casos de coronavirus y que era una progresión aritmética y no geométrica. Y ahora en 2 días han crecido 673, o sea, 30%. ¿Dónde quedaron los 4 casos promedio aritméticos del señor Vizcarra del 13 de marzo y estamos hoy a 7 de abril? Entonces, cuidado. Y si no me creen, entren al Washington Post y al New York Times y verifíquenlo ustedes. Pero en este momento de la noche el Perú tiene el primer porcentaje de crecimiento más rápido de coronavirus de toda América Latina, superando a México y a Brasil. Este es otro momento de Vizcarra, dando estadísticas relativamente irrelevantes por comparación con las que acabo de dar yo. Él dice cuántos hospitalizados, cuántos en cuidados intensivos, cuántos fueron dados de alta. Pero elude decir cuántos exámenes se han hecho hoy, poquito más de 1000. De esos 1000, casi el 40% salieron infectados y sobre todo elude decir que por comparación con el número de casos confirmados del domingo, en apenas 2 días se ha crecido 30%, 673 nuevos casos. Eso es lo preocupante. Tenemos actualmente que hay 229 altas de pacientes que estuvieron en el hospital, lo que llaman las altas hospitalarias, que ya están bien y regresaron a su vivienda. 229 altas hospitalarias. Pero también tenemos un número importante de pacientes que no tuvieron que ir al hospital y que siguieron su cuarentena en su domicilio. Y tenemos más de 1000, exactamente 1002 altas domiciliarias. Insisto, estas son estadísticas que no son tan importantes, ¿no? Yo creo que una estadística importante es cuántos exámenes haces cada día. En el Perú se hacen muy poquitos. Otra es de los exámenes que hiciste ese día, cuántos salieron positivos. El 40% es un montón. Y otra es a qué velocidad avanza la enfermedad, a qué velocidad crece. Entonces, si crece a 30% cada 2 días es muchísimo. Ahora, yo les he comparado con México, 29%, y Brasil, 23%. A ver, otras tasas de países latinoamericanos elevadas, pero menos. Chile tiene 14%, la mitad que Perú. ¿Ah? Yo no sé por qué, pero Argentina tiene 12%. Colombia tiene 6%. Midiendo los 2 últimos días, ¿ah? No de ayer a hoy, los 2 últimos días. Y México 29%, Brasil 23%, Perú 30%. Estos son los 3 países más preocupantes de América Latina. Perú, México y Brasil. ¿Ah? Hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Pompeo, Mike Pompeo, ha dicho entre líneas, hey muchachos, no nos hemos olvidado de la dictadura venezolana, vamos a seguir atendiéndola. O sea que le dedicó algunas líneas y dijo que Maduro debe irse pronto, por las buenas o por las malas, pero que se irá pronto. ¿Qué es pronto? Yo creo que pronto en el lenguaje del Departamento de Estado es antes del 3 de noviembre, cuando Trump se juega la reelección y ahora le sopla un viento en contra con el coronavirus. First, I want to express my thanks to the dozens of countries that have expressed support for the new Venezuela framework that I announced when I was here last week. The goal is to replace Maduro's illegitimate dictatorship with a legitimate transitional government that can hold free and fair elections, presidential elections, to represent all Venezuelans. It's time for Maduro to go. Esperamos que el gobierno de Trump y Pompeo ejecute sin dilaciones el bloqueo naval a Venezuela. Sería de una gran utilidad para la causa de la libertad.
En Los Ángeles, el alcalde ha ordenado pruebas ambulantes de coronavirus. El gran problema, en mi opinión, es que esas pruebas solamente se hacen a personas que presentan síntomas inequívocos de la enfermedad, del patógeno. O sea, fiebre, tos, dolor de cabeza. Si una persona no presenta síntomas, le niegan la prueba. Yo creo que deberían hacer pruebas a todos quienes las pidan, incluyendo a los muchos asintomáticos. Esto es lo que dice. La falta de protección inmunitaria de una cura o de una vacuna dejaría a los estadounidenses indefensos en el caso de un brote de coronavirus en el terreno de los Estados Unidos. Esta falta de protección eleva el riesgo del coronavirus, evolucionando hasta convertirse en una pandemia completa, poniendo en peligro la vida de millones de estadounidenses. Esto se lo dijo este señor llamado Pete Navarro al presidente Trump el 29 de enero pasado. Le dijo, hey, viene una pandemia de proporciones, porque en enero el gobierno de Trump no hizo gran cosa para, digamos, prepararse contra el coronavirus, ¿no? Podrían haber suspendido todos los vuelos directos que llegaban de China, entraron casi 400.000 personas en vuelos directos desde China a Estados Unidos en el mes de enero. O sea que en ese momento los aeropuertos de los Estados Unidos eran una coladera, entraba un montón de gente en vuelos directos desde China. Pete Navarro alertó al presidente, el presidente dice ahora que no leyó este memo, debió leerlo o alguien debió contárselo. El presidente dice que el 31 de enero, o sea, 2 días después de que Navarro le escribiera este memo, bloqueó todos los vuelos directos desde China, pero ya era tarde. Ahora sí, las pruebas ambulantes del coronavirus en Los Ángeles, pero solo a quienes tienen síntomas. Que como anunció el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, a partir de hoy todas las personas podrán realizarse la prueba del temido coronavirus. Esto no significa que cualquier persona podrá acercarse a uno de los lugares disponibles para simplemente pedir la prueba. No, lo que significa es que esta prueba que anteriormente estaba disponible solamente para los mayores de 65 años o personas que presentarán síntomas, ahora está disponible para todos aquellos que presenten los síntomas que ya conocemos. El problema es que hay mucha gente asintomática, casi toda joven, y a esa gente también habría que examinarla. China dice ahora, como si pudiéramos creerle a la dictadura china, que ya no muere nadie por coronavirus en ese país. Antes del coronavirus morían 27.000, 28.000 chinos cada día, por distintas causas, ¿no? O sea que cada día morían casi 30.000 chinos antes del coronavirus. ¿Cuántos habrán muerto por el coronavirus realmente? Yo creo que 300.000, 400.000, medio millón, y me puedo quedar corto. Pero los chinos, la dictadura, dice oficialmente, con gran descaro y sin ningún rubor, que solamente han muerto 3.200, y eso suena a una broma de mal gusto, ¿no? La cosa es que China dice ahora que ya nadie se muere allí por coronavirus. Primer día sin muertos en China desde el inicio de la crisis del COVID-19. Las autoridades del gigante asiático informaron además de tan solo 32 nuevos casos en las últimas 24 horas, todos de personas que regresaron del extranjero. Otros 12 casos sospechosos también importados siguen en observación, junto con otros 30 casos asintomáticos. China, país donde comenzó la pandemia, tiene ahora unos 1.400 casos confirmados en tratamiento y 1 millar de casos asintomáticos bajo aislamiento. Japón, como ustedes saben, lo mismo que Sur Corea, no había querido decretar una estricta cuarentena, no había querido encerrar a la gente en sus casas. Hoy el primer ministro anuncia estado de emergencia. Japón tiene una población, para ser una isla tan pequeñita, de 126 millones de habitantes. Es mucha gente, ¿no? Pero es apenas el 10% de la población de toda China. China tiene una población de 1.3 billones de habitantes. 急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある事態が発生したと判断し、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき緊急事態宣言を発出いたします。¿Impondrá el primer ministro japonés una estricta cuarentena? Lo veremos. España ha sobrepasado a Italia en número de casos confirmados de coronavirus, aunque no en el número de muertos. En el conteo escalofriante de los muertos por coronavirus, España sobrepasa ya los 14.000 muertos. Pero la tasa de crecimiento en los últimos 2 días, y luego vamos a ver Perú, México y Brasil, que tienen unas cifras desbordadas, es de apenas 7%. Eso podría ser alentador. Más muertes y más contagios. España ha sufrido este martes un incremento en el número diario de fallecidos y de nuevos infectados por la pandemia de la COVID-19.
Ambos parámetros llevaban varios días reduciéndose fruto de la estrategia de cuarentena adoptada por el gobierno, que ha calificado de ligerísimo el repunte registrado. El número total de fallecidos que tenemos en el día de hoy es de 13.789 personas y los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 743. El ministro de Sanidad español está moderadamente satisfecho. Dice que el número de nuevos casos tiende a bajar día tras día. Antes se situaba en 20 y tantos % y ahora se sitúa en 3%. Por eso digo que veo con preocupación los números de Perú, México y Brasil, ¿no? Porque Perú tiene la tasa de crecimiento más alta de coronavirus en América Latina, 30% en 2 días. México 29% en 2 días, Brasil 23% en 2 días según el Washington Post, y esto lo acabo de leer, confirmar y actualizar. Pero este es el ministro de Sanidad español diciendo la curva tiende a decaer. También se ha visto reducido el número de los contagios y los pacientes en cuidados intensivos. Siguen confirmando esta tendencia de estabilización y ralentización. Y nos reafirman en el objetivo que nos hemos fijado para esta semana, que es el de consolidar la ralentización. Que estos datos han funcionado, 22% de media al inicio hace 3 semanas, 3% de nuevos casos hoy, y segundo, han beneficiado a todos los ciudadanos españoles, al conjunto de España. El gran cantante español Joaquín Sabina, acompañado de su novia peruana, que recientemente había sufrido una caída, se ha recuperado ya, salió al balcón de su casa y aplaudió al personal médico español que hace heroicos, abnegados esfuerzos para salvar vidas humanas en medio de la catástrofe del coronavirus. Flor de golpe se dio Sabina en el día de su cumpleaños. La sacó barata, ¿eh? Y la sacó recontra barata. 1 mes y medio después, recién ahora reaparece y de esta manera en su balcón aplaudiendo a los médicos, aplaudiendo a todos los que forman parte, ¿no?, del sistema sanitario, en este caso español. Un gran abrazo a Joaquín y a Jimena. Italia, si bien Italia ha sobrepasado los 17.000 muertos, es el país con más muertos de coronavirus en el mundo, porque de China no podemos creer nada. Sin embargo, Italia puede mostrar una tasa de crecimiento en 2 días que es relativamente chata, solo 5%, 7% España. Es decir, da la impresión de que España e Italia van apretando el freno con éxito. Italia. Italia confirma la caída en el número de contagios por coronavirus. Según datos de Protección Civil, el total de casos aumentó solo en 3.309 personas hasta los 135.586, la menor subida desde el 13 de marzo, aunque las autoridades insisten en mantener alta la guardia. Actualmente hay 94.067 personas enfermas, solo 880 más que las registradas el lunes, el aumento más bajo desde el pasado 10 de marzo. De los que continúan enfermos, 28.718 se encuentran ingresados con síntomas, mientras que 3.795 están en cuidados intensivos y la mayoría, 61.557, se recuperan en sus casas con síntomas leves. ¿Qué país tiene más habitantes, España o Italia? Italia. España tiene 46 millones, Italia tiene 60. ¿Qué país tiene más habitantes, Italia o Francia? Francia. Francia tiene 66 millones de habitantes. Hoy martes, el gobierno de Emmanuel Macron les ha pedido a los franceses que ya no salgan a ejercitarse entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde. Pueden salir a ejercitarse y vaya que esto es tan necesario. Si el gobierno nos va a encerrar a nuestras casas, por lo menos que nos permita salir a correr, a montar en bicicleta, a ir al parque. Pueden hacerlo antes de las 10 de la mañana o después de las 7 de la tarde, por 1 hora y en un radio de 1 kilómetro cerca de su casa. París endureció las condiciones del confinamiento para sus habitantes. Desde el miércoles, los parisinos no podrán practicar actividades deportivas en las calles entre las 10 y las 19 horas. Quienes quieran seguir haciendo actividad física individual podrán ejercitarse solamente fuera de ese horario, como máximo durante 1 hora por día y en un radio de hasta 1 kilómetro alrededor de su domicilio. La medida busca concentrar la práctica deportiva en los horarios que hay menos gente en las calles de la capital francesa, una de las ciudades más golpeadas por el virus. En París, lo mismo que en Berlín o lo mismo que en Londres, no digamos ya Estocolmo, la gente puede salir a la calle, no solo a cumplir las actividades esenciales, a comprar comida o medicinas, simplemente salir a la calle, a caminar, a pasear al perro, a dar una vuelta en bicicleta, a echarse en el parque a tomar sol. O sea, esto se puede hacer todavía. Y estas imágenes de Associated Press que recogen la vida de París hoy o ayer lunes, no estoy seguro si es hoy martes o ayer lunes, lo demuestran. Fíjense. Estas son imágenes de París, ya un sol tibio de primavera, y la gente tranquilamente en las calles, los agentes policiales miran pero no arrestan, miran pero no multan, miran pero no abofetean. Es decir que
el gobierno hace unas recomendaciones enfáticas, pero luego los ciudadanos deciden por sí mismos cuánto y cómo deben cuidarse, ¿no es cierto? Cada uno elige la dosis correcta de riesgo que quiere correr, y esto es lo justo. El primer ministro británico, Boris Johnson, a quien yo veo con tantísima simpatía, es una mente muy brillante, es un hombre muy exuberante, muy extravagante, y no tiene miedo de ir contra la corriente, está todavía en cuidados intensivos. No saben cuánto lamento yo eso. Sin embargo, solo le están colocando oxígeno. O sea, no tiene neumonía y no está conectado a un ventilador. Podría ser mucho peor la cosa, ¿no? Este despacho de la agencia France Press recuerda que a principios de marzo Johnson parecía subestimar la enfermedad. De hecho, visitó un hospital con enfermos de coronavirus, no se puso mascarilla, no se puso guantes, se lavó luego las manos. Pero claro, ahora la prensa progre del mundo se ceba con Boris Johnson. No está enfermo, puede que muera, y entonces la gente dice Johnson es un bufón, es un payaso, Johnson subestimó el coronavirus y ahora se ha obrado un acto de justicia poética. ¿Cómo es de mezquina, de malvada la gente, no? Y el coronavirus ha castigado a Johnson por subestimarlo. No fue así. Johnson simplemente quería preservar las libertades individuales, respetar los derechos civiles, no confinar a la gente bajo arresto domiciliario. Luego tuvo que recular y ceder, pero su primer instinto era un instinto liberal, libertario, que yo saludé a tiempo. Por otra parte, aún si muriera Boris Johnson, eso no significa que sus ideas hayan sido per se malas, ¿verdad? Es decir, que un intelectual defiende unas ideas. Cuando se enferma el intelectual, se enferma su organismo, no se enferman las ideas que él postulaba. Frente a los periodistas, el líder conservador repetía su recomendación de lavarse bien las manos, y a los mayores de 70 años, considerados los más vulnerables al coronavirus, simplemente les aconsejaba no irse de crucero. Ante la multiplicación de las críticas, el gobierno empezó a cambiar el rumbo. El 16 de marzo pidió a la población que evitara el contacto social no esencial y los viajes innecesarios. Y el 20 ordenó cerrar escuelas, bares, restaurantes, cines y gimnasios. Finalmente, el 23 de marzo, Johnson se dirigió al país por televisión y solemnemente ordenó un confinamiento de 3 semanas. Sin embargo, él y algunos de sus ministros siguieron asistiendo a las reuniones en persona. Insisto, no tiene neumonía o no la tenía hace una hora cuando leí los diarios británicos. Insisto, no está conectado a un ventilador, podría ser peor. Sin embargo, está en cuidados intensivos. O sea, no es broma, ¿no? Los síntomas han escalado, tiene fiebre alta, debe de estar sintiéndose fatal. Pobre Boris. El primer ministro británico Boris Johnson está recibiendo oxígeno en el hospital por los síntomas de coronavirus, pero no está con respirador. Así lo han asegurado este martes desde el Gabinete de Presidencia de Reino Unido en la BBC, tan solo un día después del traslado del Premier a la unidad de cuidados intensivos. Johnson fue ingresado en un hospital de Londres el domingo, 10 días después de confirmar que había dado positivo por COVID-19. Su situación empeoró y los médicos recomendaron su ingreso en la UCI. Yo insisto, ¿no? Si un político, un intelectual, un periodista defiende un cuerpo de ideas, postula una idea y luego se enferma, eso no corrompe o pervierte a sus ideas. Tuvo la mala suerte de enfermarse. Quizá no se lavó las manos como debía, o no se puso la mascarilla, fue imprudente, o tuvo mala suerte, ¿no es cierto? Pero se enferma el organismo, el cuerpo del individuo. Esto no necesariamente descalifica sus ideas. Y yo sigo pensando que en esa odiosa confrontación moral que hay ahora mismo entre los gobiernos autoritarios que avanzan sobre nuestras libertades y los derechos civiles de los individuos, yo estoy con los individuos y no con los estados, con los gobiernos que se meten en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros cuerpos, nos dicen a qué hora debemos salir a la calle, qué día debemos salir a la calle. Esto a mí me resulta muy odioso. Ahora, después, si a mí me da el coronavirus, bueno, pues mala suerte, ¿no? Pero eso no significa que el coronavirus enferma a las ideas también, ¿no? Son cosas distintas. En Suecia la gente sigue paseando por las calles. ¿Qué tasa de crecimiento tiene Suecia de la enfermedad? Bueno, ahora se los digo. Suecia tiene una tasa de crecimiento de 15% en 2 días. Pero es la mitad de la tasa de crecimiento de Perú. Perú tiene 30% en 2 días. Y Suecia no tiene ni la menor cuarentena, como podrán ver. Imágenes de personas todavía abrigadas paseando por Estocolmo, primeras cerezas en flor, jóvenes sobre todo, ya se sabe, los jóvenes son inmortales hasta que descubren que no lo son. Mucha gente en bicicleta, cualquiera que ha estado en Estocolmo como en Copenhague sabe que allí la gente anda en bicicleta. En Alemania también, el ministro de Salud alemán dijo salgan a la calle y monten
en bicicleta y vayan a trabajar en bicicleta o a pasear. Dicho esto, y acá estamos en Alemania. Alemania, 83 millones de habitantes, o sea, más que Gran Bretaña y que Francia, más que Italia y que España. Alemania tiene una tasa de mortandad muy bajita, o sea, tiene 107.000 casos confirmados de coronavirus y vaya que ahí hacen exámenes, pero tiene menos de 2.000 muertos. Y el coronavirus ha crecido apenas 7% en 2 días. Una mujer desempleada, madre de 5 hijas, cuenta, esto es genial, ¿no?, cómo el sistema, el estado de bienestar alemán la ha socorrido de inmediato. Es decir, toda la gente que ha perdido su empleo en estas semanas catastróficas, apocalípticas, ha recibido sin demora la asistencia económica del gobierno alemán. Much has changed for the family since the coronavirus pandemic began. Nicole Becker must now go to the supermarket more often to buy food for lunch. Her children normally get free lunch at school and daycare, hardly affordable for their unemployed mother. I now have more expenses that I otherwise wouldn't have. It's financially problematic since I have to dip into my savings. There are hundreds of thousands of families like the Beckers in Germany. 2 million children depend on basic welfare. The Federation of Welfare Associations says their suffering is worsened by the current crisis. Es bien interesante lo que está ocurriendo en Suecia, donde no hay ni la menor cuarentena y el coronavirus todavía está bastante controlado. Y también es interesante lo que ha dicho hoy el primer ministro danés. Dinamarca viven 5 millones de personas, ¿no? Pero el primer ministro Frederiksen ha dicho, esto del coronavirus es como caminar en una cuerda floja, alta, elevada, ¿se entiende? Si paras, si te detienes, te caes. Pero si vas muy rápido, también te caes. Entonces tienes que encontrar la velocidad correcta, ¿no? Bueno, vamos a la publicidad. Bienvenido de vuelta al programa. Bueno, vamos a repasar la escalofriante situación del coronavirus en América Latina. Estas imágenes que provienen de Lima revelan que muchísima gente está en los mercados y que los inspectores tratan de distanciarla, no siempre con éxito. Un metro, por favor, no se crucen. Acuérdense que van a llegar a casa. Tienen hijos. Señor, disculpe, guantes. Por favor, señor, usted manipula. Producto de primera necesidad. Por favor, su guante. Hoy, por ser martes, era un día en el que solo se permitía salir a las mujeres. La gente tiene que trabajar, la gente tiene que comer, tiene que salir a los mercados a vender su mercadería. O sea, yo estoy con ellos y hay que tener una cierta compasión con los más pobres que no tienen ahorros, que no son protegidos por ninguna oficina de desempleo y que tienen que redoblar esfuerzos para sobrevivir. Señores, mantengan la distancia, por favor, sensible.
ponga en tu vida, en tu familia. Hágalo con tus hijos. A ver, más orden, más orden. No se están apegando. Vamos a estar apegando. Más orden. Lo bueno es que mucha gente se pone la mascarilla, esto es alentador. En Caracas, un portavoz de la dictadura anuncia que las clases escolares van a tener que hacerse a distancia. En consecuencia, lo que suspendemos son las clases presenciales, donde no se agrupe la gente se queda en su casa. Pero entonces tenemos que hacer uso de aquellas estrategias pedagógicas de aprendizaje a distancia. Todo lo que signifique una plataforma comunicacional que nos permita a distancia adquirir los conocimientos y el aprendizaje, nosotros lo vamos a utilizar. En Caracas hay ballenas, son pesados vehículos policiales que disparan potentes chorros de agua para disolver manifestaciones. Ahora las usan para, en teoría, desinfectar la ciudad. Tendrían que desinfectar sobre todo la madriguera del dictador Maduro y sus búnkers. Estas son las famosas ballenas de Caracas, unas máquinas monstruosas que se usan para dispersar manifestaciones con potentes chorros de agua a presión para derribar a varias personas a la vez. Hoy, los cetáceos urbanos son utilizados para neutralizar el coronavirus y así salvar a la población, inclusive a esos manifestantes. No importa el tiempo, sino el objetivo, desinfectar cada rincón de la capital venezolana y los lugares aledaños para impedir la propagación del COVID-19. Venezolanos que habían huido de las miserias, de las privaciones de su país y que estaban refugiados en Colombia, se ven obligados ahora por el coronavirus a volver a casa. Cientos de venezolanos que emigraron a Colombia por el colapso económico están regresando. Esta vez viajan empujados por la emergencia sanitaria y económica que desató la pandemia del nuevo coronavirus. El confinamiento general decretado por el gobierno colombiano impide a muchos trabajar y buscar el sustento diario para sobrevivir. Algunos fueron expulsados de sus viviendas por no poder pagar la renta. De un momento a otro nos echaron como unos perros, bueno, algunos ni siquiera pudieron hasta recoger su ropa, sus cosas personales y sin dinero a la calle. Pues. Y es bastante difícil esta situación para nosotros volver a nuestro país como que sin nada. Para convencer a la gente de quedarse en casa, en Colombia hacen una campaña publicitaria con una carroza fúnebre recorriendo calles y plazas. Con carrozas fúnebres, las autoridades adelantan una campaña que, aunque es dolorosa, pretende concientizar a la comunidad sobre el riesgo de salir de casa. Para detener la propagación del coronavirus, la única solución viable hasta el momento es el aislamiento y las medidas de higiene. Las cifras lo han demostrado. La muerte es una consecuencia que está presente ante la llegada del COVID-19. Por eso la policía también pega carteles fúnebres en postes de energía. El presidente colombiano Duque anuncia que extiende la cuarentena hasta el 27 de abril. Yo quiero hacerles un llamado a que todos hagamos un esfuerzo adicional por la vida, por la salud. Y es la decisión de mantener después del 13 de abril hasta el 27 de abril el aislamiento preventivo obligatorio. Entre tanto, una médica en Cali, Colombia, dice que fue al supermercado vestida con su traje de médica y la discriminaron. Al rostro agotado de una médica caleña que pasa la mayor parte del día salvando vidas, se sumaron ayer las lágrimas con las que denunció ser víctima de discriminación por su profesión. Y desde que llegué me discriminaron porque llegué con mi uniforme. Quiero decirles que yo no me voy a quitar el uniforme, que no me lo voy a quitar, que soy orgullosa de ser médico. La joven asegura que fue señalada y maltratada por el simple hecho de mercar vistiendo su uniforme. Niña, usted ya se va a ir, se demora mucho, necesito que se vaya ya al supermercado porque la gente se está quejando porque usted está circulando por el supermercado, se está caminando por aquí. En Colombia también despiden a una empleada doméstica en tiempos de coronavirus. Y como mis jefes se quedaron también sin trabajo, entonces me tuvo que despedir. Y no tengo ninguna ayuda, ni no tengo como trabajadora de hogar, no tengo nada del gobierno, porque yo estuve trabajando sin contrato, entonces me quedé sin nada de nada. Ataúdes de, bueno, el que puede y el que tiene corazón, que no despida a sus empleados, ¿eh? Hay que tratar de socorrerlos en este momento, arrojarles un salvavidas. En
Guayaquil reparten ataúdes de cartón. La población se muestra escéptica. Ataúdes de cartón para las víctimas del nuevo coronavirus en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Eso no va a aguantar, eso no aguanta ni siquiera el peso del muerto te va a aguantar. Ni siquiera el cuerpo te va a aguantar el peso, nada. Si la caja que está ahí, que vino botando líquido, la pusieron ahorita y la caja de cartón se abrió. De un lado está abierta. Es cartón con vinchas, con grapas. Van más de 3.700 casos, con 191 muertos en Ecuador desde el 29 de febrero. Un 67% de los contagios se concentra en esta zona del suroeste del país, de 17,5 millones de personas. Se calcula que solamente en Guayaquil y alrededores van a morir entre 3 y 4 mil personas por coronavirus. Se prevé que en la provincia de Guayas y su capital Guayaquil mueran unas 3.500 personas de COVID-19. Pero la enfermedad ya se está llevando por delante a los médicos y enfermeras. El gremio acusa al gobierno de no haberles dado los instrumentos adecuados para atender a los pacientes y denuncian 45 médicos fallecidos. Esta cifra incluye quienes se afectaron de la pandemia y otros a causa de otras enfermedades, pero que no pudieron ser atendidos en el hospital por la saturación. El deslenguado autócrata ecuatoriano caído en desgracia y refugiado en Bélgica, Rafael Correa, ha sido condenado por la justicia de su país a 8 años de cárcel. El presidente de Ecuador, lo ven en pantalla, Rafael Correa, fue condenado este martes a 8 años de cárcel como autor del delito de cohecho agravado, por el que perdería también sus derechos políticos durante 25 años. La sentencia acusa a Correa de haber liderado una red de corrupción entre 2012 y 2016, mediante la cual recibió aportes indebidos en el Palacio Presidencial de Carondelet para la financiación irregular de su movimiento político Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a varias empresas, entre ellas Odebrecht. Como decían en la tremenda corte de Tres Patines, Correa a la reja. Regresamos después de la pausa. Ustedes saben, en la Argentina hay una severa cuarentena por el coronavirus, pero el viernes pasado les dijeron a los jubilados, a los pensionados, que tenían que ir a los bancos a cobrar un dinero y las colas eran apocalípticas. Esto no se entiende. Tampoco se entienden las contradicciones del ministro de Salud, Ginés González García. Ahora dice que pronto volverán gradualmente a la normalidad, pero que no van a levantar pronto el coronavirus. La cuarentena tendrá otra forma y otras características, pero esto de decir levantar sería una responsabilidad de parte mía, y creo que la haga nadie. Acá lo que va a pasar es que va a ir en el día a día modificándose la actitud del gobierno y la medida del gobierno, pero de ninguna manera levantar es una buena palabra. No van a levantar, no le gusta la palabra levantar. Ahora, señor ministro, con todo respeto, ¿no corresponde que usted se ponga una mascarilla? Es decir, usted está hablando con periodistas a muy corta distancia. Los micrófonos podrían también estar impregnados de coronavirus. Y usted está lanzando toda clase de gotitas, de secreciones, de partículas virales sin protegerse el rostro. Dé usted el ejemplo. Lo mismo se aplica al presidente argentino, el señor Alberto Fernández, tan enemigo de los individuos que quieren crear riqueza y acumularla. Alberto Fernández va a saludar a unos científicos y tampoco se pone mascarilla. Debería usar un barbijo. El presidente Alberto Fernández felicitó hoy en persona a los profesionales del Instituto Malbrán y agradeció a los investigadores por haber logrado secuenciar de forma exitosa el genoma completo SARS-CoV-2, un avance científico que permitirá asegurar la calidad del diagnóstico del coronavirus. Ustedes hacen historia, les dijo el presidente a los científicos durante una recorrida por el instituto, que es una pieza clave del sistema sanitario y científico de la Argentina en la lucha contra el COVID-19. Pero está todo demasiado cerca, están todos hablándose demasiado cerca y nadie se pone una mascarilla. Las autoridades tienen que dar el ejemplo. Si las autoridades pretenden que la población se someta a unas privaciones draconianas, den el ejemplo y pónganse la bendita mascarilla. Bolsonaro en Brasil tampoco se pone la mascarilla. ¿Qué testarudez? Bolsonaro debería ponerse la mascarilla y preocuparse un poquito, porque en Brasil están ya en 14.000 casos confirmados de coronavirus y 667 muertos. Y respecto del domingo, en los últimos 2 días, la enfermedad ha avanzado 23%. O sea, está debajo de Perú y de México. 23% es mucho. En México, López Obrador llega a una conclusión psicodélica. Dice que el coronavirus marca el fin del modelo neoliberal. No podemos seguir con lo mismo porque sería, entre otras cosas, un absurdo.
El coronavirus lo que precipitó fue el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo. Eso ya no funciona. Es otra realidad. Bueno, la verdad es que López Obrador ha resultado Cantinflas, el Chavo del Ocho, ha resultado un humorista involuntario. Regresamos después de la pausa. Este domingo vamos a celebrar la Pascua y en Suiza y Nueva Zelanda han decretado que los conejitos de chocolate son esenciales. Vienen con mascarilla. No solo los neozelandeses se toman la Pascua muy en serio. También los suizos. Allí, este año, muchos de los conejos de chocolate llevan mascarillas protectoras para llegar bien sanos al paladar de los clientes. En Grecia, los conejitos doctor vienen bien equipados, aunque sus diagnósticos no son del todo confiables. Bien. López Obrador está equivocado, ¿no? No es el fin de la libertad. Quien nos salvará del coronavirus será Bill Gates, no López Obrador. Bill Gates ha donado millones de dólares para encontrar la vacuna. Y Bill Gates es hijo del capitalismo. ¡Viva la libertad! Gracias, hasta mañana. Muchas gracias por ver nuestros videos. Por favor, suscribirse y hacer clic en la campana para que podamos notificarles cuando tengamos videos nuevos.